también que habla de un mundo que yo viví 22 años ese mundo. Nada más que 22 años, es poco. 10 años en La Nación, 10 años en El Cronista, bueno, 20, 22 años aproximadamente. Un mundo que también ya no existe de esa manera, me parece. Carlos Unanos, que no hablo más. ¿Cómo estás, maestro? Hola, Osvaldo, gracias por la invitación. ¿Cuánta gente que te quiere? Sala llena en el Museo del Libro, impresionante. Sí, yo siempre digo eso, que para mí las presentaciones de libros, y bueno, he tenido varias ya, son como fiestitas de cumpleaños. 27 tuviste. Sí, sí, en donde uno invita a la gente que quiere invitar, ¿no? Y la gente con la que quiere estar cerca. Y bueno, respecto del libro, ese es un dicho bien de redacción, es irónico, es escéptico, pero también es cierto, porque a mí me pasó 200 veces, si me interesaba conocer a alguien, con la excusa de una entrevista, podía llamarlo y decirle, mire, quiero hacer una nota, y uno conocía gente, y gente linda, además, ¿no? Un día estaba en Clarín, año 85, y dije, che, no conozco a Borges, no lo conocía. Y bueno, con la excusa de la nota, pude conocerlo. Digo, hice una nota en 3 jornadas con Borges, además. Yo también. Yo con la excusa de una nota me mandó a La Nación y conocí a Borges, ¿no? Es maravilloso eso. Pensaba vos tenés una caja que tirás papelitos y así nacen los libros, contalo. Sí, en este caso también, ya lo hice con muchos otros libros, y en este caso fue una caja de cartón azul grande, y le empiezo a meter papelitos, saco de libros, y digo, esto puede ser, fotocopio, y bueno, llega un momento en que la caja está llena, y digo, bueno, a ver, ¿qué hay? Y empiezo a ver, y digo, bueno, acá hay un libro. Y se fue armando. Es un libro con muchas anécdotas bellísimas. Anécdotas de redacción. Yo siento eso, que es un libro homenaje, primero que nada, a un oficio. A mí me gusta llamarlo oficio, no me gusta llamarlo profesión, a un oficio que me dio de comer durante 62 años ya. En lo único que trabajé fue en periodismo. Y bueno, yo no tengo un título universitario, pero digo, tuve formaciones específicas gracias al periodismo. Entro a La Opinión y Timerman me dice, quiero que te sientes a escuchar radio y a mirar televisión como si fueras al teatro o al cine. Digo, bueno, ok. Me acuerdo tus notas de televisión. Eran distintas a todo lo que se hablaba o se hacía en la televisión. Pero en un momento me sentí poco formado y entonces empecé a preguntarle a gente en la que confiaba, che, ¿qué puedo leer? Y una lectura trajo la otra y otra y otra y otra, y bueno, y eso, digamos, me generó una módica especialización, digamos, ¿no? Sin ninguna duda. Pensaba cuando leía el libro en la palabra que está muy, muy presente, picaresca. Sí. Y en la presentación hablaban de todas las definiciones de picaresca, que te quedabas con 4. ¿Cómo ves la picaresca y el periodismo, ¿no? Ese vínculo que está tan presente en tu libro. Bueno, hay 2 capítulos en el libro. Uno se llama La picardía bien entendida, y el otro capítulo se llama La picardía mal entendida. Y la picardía mal entendida es la viveza criolla, es la ventajita que te permite colarte en la cola, es la cargada grosera, digamos, el quite de colaboración, la falta de solidaridad dentro de una redacción, y ya llegando a otros límites, el procedimiento corrupto o la operación o el sobre debajo de la mesa, ¿no? Digo, esa es la picardía malentendida. La bien entendida, yo no encontré otra mejor manera que ilustrarla, que
vuelvo a citarlo a Timerman ahora, de un chiste que él contó, no me acuerdo si eso fue en La Opinión o antes en Confirmado, y el asunto es este: era Navidad y el jefe de redacción le pide a un redactor: oiga, fulano, escríbame 50 líneas sobre Jesús. Y el redactor le dice: sí, jefe, cómo no, enseguida lo hago. ¿A favor o en contra? ¿No? Bueno, y hay muchas versiones. Hay otra anécdota del servicio meteorológico. Sí, sí, pero no me cuente la historia del tiempo, ¿no? Claro. Sí. Como que era un castigo también que te mandaran al servicio meteorológico. Si eras un redactor, y bueno, creo que era Timerman, ¿no?, que castigó a alguien teniendo algún tiempito allí, Sí, ¿cierto? no, y hay otra del servicio meteorológico que no puse el nombre de quien lo hizo en La Opinión. Un día yo estaba esperando turno para que me diagramaran la nota. Digo, porque antes había diagramador, vos sabés bien, ¿no? Claro. 22 años en La Nación y en, claro, en El Cronista. Bueno, esos diagramadores que eran un fenómeno. Agarraban la nota así, decía, esto, una columna y media, no sé, 2 columnas, 3 columnas. Bueno, y entonces le dice el diagramador a un redactor, dice: ¿qué le digo a mi papá que dice... ¿En qué clase de diario trabajás que no tiene el pronóstico del tiempo? Exacto. Y entonces el redactor le dijo: mira, decile a tu papá que acá estamos ocupados en hacer la revolución. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Qué diario, no? Que fue La Opinión. ¿Qué sí, diario? Sí. Yo me acuerdo que los sábados a la noche lo esperaba en la ópera de Corrientes y Callao a las 3 de la mañana por el suplemento de cultura, que era una maravilla. ¿Te acuerdas? Sí. Julio Ardiles Grey, ¿no? Gelman. Bueno, Juan Gelman. Sí. El Soriano, bueno, no estaba Soriano. Nosotros laburábamos en el 9º piso. En el 3º estaban las secciones duras: economía, política nacional, política internacional. Bueno, y nosotros laburábamos en el 9º piso y teníamos, como el diario no salía los domingos, los lunes, porque no tenía sección deportes, nosotros teníamos que entregar el viernes para el domingo. Y sin embargo íbamos el sábado, en donde se armaban unas tertulias impresionantes. Imagínate qué nenes había. Gelman, Agustín Mayeu, Pompeyo Camps, Jorge Andrés, Roberto Jacobi, Felisa Pinto, Tununa Mercado. Bueno, era muy impresionante. Se perdió, el Gordo Soriano, por supuesto. Se perdió. El mundo que está en tu libro, yo tengo la sensación de que de alguna manera lo mató la tecnología, de alguna manera. Y es probable. Digo, yo no estoy en una redacción así fijo desde 1998 en el fallido diario Perfil. Uh-huh. Y sí, después colaboré muchos años en La Nación, tenía hasta relación de dependencia, pero no tenía obligación de ir a la redacción. Iba cada tanto porque me gustaba, o porque tenía que entregar la nota, o porque tenía que ir a cobrar, no sé. Pero lo que me cuentan ahora es que las redacciones están casi desiertas, que solo tienen obligación de ir los jefes y claro, los editores. Claro. En La Nación teníamos el 5º piso, que era un restaurante muy lindo. Sí, he comido ahí. Y ahí comíamos con Martín Müller, con José Claudio Escribano, y charlábamos y discutíamos. Bueno, que el Cronista, en la época que yo estuve, con dirección de Mario Diamen, íbamos al bar. De pronto estaba un redactor en el bar, yo era secretario de redacción, decirle a... no sé, alguno de ellos, ¿no? Que venga, bueno, y venía del bar. Bueno, me parece a mí que esto se perdió. ¿Cómo lo ves vos? No, sí, me parece que sí, y eso es lamentable. Alguna de las devoluciones que me hicieron de la fiestita de cumpleaños del otro día, alguien me dice: armaste una redacción, volviste a hacer una redacción ahí. Y ahí estaba, qué sé yo, no sé, por ejemplo, Braselli, ¿viste? Rodolfo Braselli, yo lo conocí en la revista Gente a Braselli. Sí. Porque pasó por la revista Gente como el Pingüino Serra, que está en tu libro. Sí. A Rómulo lo veo, a cada tanto me encuentro, compartimos, es Rómulo Berruti, ¿no? Sí. ¿Cómo ves
¿Cómo ves en relación a todo esto que has vivido tan intensamente y tan profundamente, con tanta inteligencia? ¿Cómo ves el periodismo hoy? Y hoy lo veo muy complicado, muy comprometido. Hace poco también me sorprendió, yo leo muy pocos diarios en papel y me armo mi propio diario a partir de las notas que me interesan, ¿no? Pero vi una nota de La Nación, y creo que la vi en las redes, que al final decía: esta nota fue elaborada por un equipo de trabajo de redactores de La Nación y por inteligencia artificial. Y entonces, eso que desde hace bastante tiempo viene malogrando sueños, proyectos, posiciones, lugares, que es la precarización. Yo creo que ahora viene la inteligencia artificial a completar la demolición, ¿no? Y es muy probable que dentro de muy poco, así como los diarios, varios diarios importantes están tomando influencers en lugar de redactores, ¿no? Y tu nota vale de acuerdo a los likes que tiene. No sé lo que es un like, pero que sí va, sí sé lo que es. Sí. Pero cuando escucho eso y me dicen explícalo, no sé explicarlo. Pero me lo han contado, me han contado eso. No, y existen perversiones tales como eso que se llama ahora noticia en desarrollo, porque el asunto es llegar primero, para el clic, ¿no? Para el clic, exactamente. En tu libro hablas del diario Perfil. Yo me acuerdo, y decís algo muy preciso. Fue un diario que nació con un cuidado impresionante por ser un gran diario. De hecho, yo estaba fascinado con el diario Perfil, y actualmente yo, a diferencia de Carlos, me gusta mucho leer en papel, ¿no? Entonces los sábados y domingos generalmente lo compro. No, yo también, diario. Pero digo, lo que te quise decir es que también por cuestiones económicas dejé de comprar tantos diarios. Es carísimo, es imposible. Claro, imposible, claro. Imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvo lugar? Vos escribís pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Una de las cosas que pasaron es que hubo un boicot de los diarios más instalados, que operaron en el mundo publicitario y en el mundo de la distribución, en el mundo de los kioscos. El diario estaba muy tapado, ¿no? Pero bueno, el mismo Fontevecchia dice, hacíamos un diario de domingo todos los días. Claro, eso lo leí acá, está en tu libro. Sí, un diario de domingo todos los días, es cierto. Ahora sale sábado y domingo y tiene mucho material de lectura que podés leerlo durante la semana. Claro, ¿cierto? Claro. Pero sí, los diarios cada día venden menos, todos los diarios. Sí, todos los diarios. Digo, fenómeno mundial ese, no solamente... Clarín, Nación, todo, y fenómeno mundial. No solamente argentino, ¿no? Rescatás en algunos próceres como Roberto Ara en el libro, ¿no? Sí, algunos que conocí, algunos que no conocía. Roberto Ara no lo conocí, pero lo leí y lo admiro. Y ahí, tuve de compañeros, lo conocí mucho al Pájaro García Lupo. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué tipo, no? Divino tipo. O Mero Alcínate Benet. Bueno, otro prócer. Otro. Bueno, están todos ahí en un capítulo que se llama Santuario. Lo conocía a Emilio Petkov en Clarín. Era un gusto hablar con Emilio Petkov. Era un tipo casi de rostro hierático, se reía poco, pero tenía una gracia, y escribía como los dioses. Trabajé con Enrique Sdrech, trabajé con Jorge Getlin, todos, y al final también armé un diálogo imaginario, como si fuera una reunión de redacción, en donde, lo meto a Gambini, Hugo Gambini. Sí, la meto a María Stergilio. Toda gente que yo conocí, admiré y que me hicieron bien. Hugo Gambini publicó una biografía del Che Guevara, que fue la primera biografía que yo leí en mi vida del Che Guevara. No, y publicó esa fabulosa y primera historia del peronismo, claro, en dos tomos, me acuerdo. En una época difícil para hacer una historia del peronismo. Nada menos. Debe haber sido año
70, 69, 70, por ahí. Y María Esther creo que hizo una biografía de Onetti, me parece. Sí, claro, ¿No es pero cierto? otra maestra de la entrevista, ¿no? Ujú. En todo esto, en la carrera de Ulanowski, aparece la dictadura. Y Carlos se va a México y escribe un libro que es un clásico, ¿no? Seamos felices mientras estamos aquí. Así es, también editado, tiene ya 4 vidas el libro, desde que salió la primera vez en el 84 hasta ahora que salió por Marea la cuarta edición, digamos. Contanos, para quien no leyó el libro, yo lo leí, pero hay mucha gente que a lo mejor no. Contanos lo que propones allí. Es un libro de crónicas y crónicas del exilio, básicamente de la vida cotidiana, de lo que yo pasé en México como extranjero, que además me trataron divinamente bien. Maravilloso. Divinamente bien. Pero eso es el libro. De todas las idas y venidas, de todos los sentimientos encontrados que uno puede llegar a sentir en el exilio, ¿no? Digo, ese fenómeno horrible, ¿no? De tener media cabeza ahí y media cabeza en la Argentina, ¿no? Digo, y eso fue una cosa permanente. Ahora, México fue maravilloso, cómo recibió en la dictadura a los argentinos, fue muy impresionante. Estaba mi amigo Pedro Orgambide, estaba allí. Claro. También. Bueno, el otro día la presentación se hizo en el Museo del Libro y de la Lengua, y ahí me encontré con Laura Orgambide, la hija de Pedro. Ah, no la vi, mira, no la vi. Sí. Porque Pedro estuvo en los mismos años que vos, creo. Sí, claro, vivíamos en el mismo edificio y después también en otro lugar también vivimos juntos. Sí. Pensaba cómo te sentís ahora donde los periodistas somos, a mí todavía no me tocó, pero digo, bueno, somos muy agredidos, despreciados por el poder, ¿no? Por el actual presidente. No, me siento mal, imagínate eso. Una cosa es que alguien, no sé, desde un amigo o un enemigo, no sé, en la cancha, en un incidente callejero, te mande una puteada, y otra cosa es que el que te insulte es el presidente, ¿no? Digo, ¿cómo tiene que reaccionar uno? No, y aparte, digo, esa frase espantosa, dirigida a la sociedad, como incentivando a la sociedad para que nos odien, ¿no? Claro, la tenía anotada por acá, no sé dónde la puse, pero estaba anotada. Sí, todavía no los odiamos tanto, es la frase, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hacemos al revés. No, y hay unos destratos terribles, digo, más allá del insulto, me parece que ya se está pasando a otras instancias, incluso instancias judiciales, ¿no? Bueno, sí, hoy contaba lo que le pasa a Julia Mengolini, claro. Claro. Y hoy me enteré que a Rial también le inicia una querella judicial. Bueno, y en ese sentido, digo, cuando el presidente insulta a un colega, estamos todos insultados. Totalmente es así. Y creo que hay que tomarlo muy en serio, eso. Creo que hay que tomarlo muy en serio. Sin ninguna duda. Tenés por lo menos 2 libros de radio estupendos que hacen parte de la historia de la radio. ¿Son 2 o son más? Bueno, está primero el Días de Radio. Días de Radio. Que ese también es un clásico, por suerte fue un clásico. Después hice uno que era la radio del siglo XXI, se llamaba Siempre los escucho. No tuvo tanta repercusión. Era lindo, pero no tuvo tanta repercusión. Y después, cuando la radio cumplió 100 años, en el 2020, hice 36.500 días de radio. Contaste una anécdota de tu nieto ahí. Sí, mi nieto, que era chico, un día me llamó y me dijo: abuelo, 100 años de radio son 36.500 días. Y yo dije, ese es el título, Le agradezco mucho. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Entra mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530. La radio ha sido muy importante en tu vida, no solo como oyente, sino toda la radio que has hecho. No, sí, empecé a hacer radio
en una etapa, en el año 70, una etapa de radio municipal, se llamaba entonces, estaba en el subsuelo del Colón. Ah, claro, yo trabajé ya en el Centro Cultural San Martín. No, estaba en el subsuelo del Colón y era una época en que la radio, no me voy a acordar el nombre, pero la dirigió Virgilio Tedino Uriburu y Ricardo Constantino. Ricardo Constantino era un tipo que sabía muchísimo de radio, era el gerente artístico. Y ahí, con una compañera muy querida, está en el capítulo de Santuario, se llamaba Silvia Rudney, hicimos un programa que se llamaba Jarabe de Pico. Y pasó una cosa graciosa con eso. En el año 90, en una etapa que trabajé en Radio Splendid, había, se llamaba en ese momento Splendid Talk Radio. Bueno, y entonces un día hacíamos un programa de nostalgia de radio con un operador de radio que se llamaba Martín Carlos Longo. Bueno, él tenía mucho archivo, mucho, yo también, pero digo, él tenía muchísimo archivo. Y entonces un día inventamos una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido. Y le decíamos a la gente, seguramente usted tiene arrumbada ahí un cassette, una cinta abierta, tráigala, nosotros la transcribimos y la pasamos al aire, decimos su nombre y hasta le damos un premio, no me acuerdo cuál era el premio. Bueno, y un día vino una señora con 2 cintas abiertas de Jarabe de Pico. No. Sí, y Longo las transcribió, y cuando yo las escuché dije, pero estos detestables éramos nosotros. No entendíamos nada de lo que era la radio. Éramos de una arrogancia absoluta, diciendo, bueno, esta es la música que pasamos aquí, como diciendo, bueno, si no te gusta, anda a otro lugar, ¿no? Y ahí entendí también cosas de lo que tiene que ser la radio, que la radio es fundamentalmente compañía. ¿Te habrá pasado a vos, Osvaldo, muchas veces? Me pasó muchísimo eso, como te decís, de arrogante, soberbio, perdón, juro que lo fui y me arrepiento totalmente. Pero digo, no solo eso, sino de estar al aire y que te llame alguien y que te diga, Osvaldo, felicitame, hoy es mi cumpleaños. Sí, 1000 veces. ¿Y qué te está diciendo esa persona? Te está diciendo, estoy solo. Claro. Estoy solo. Felicítenme. Bueno, la radio es compañía, es cercanía, es confianza, es, bueno, montones de cosas, pero es primero que nada compañía. Y el que no entiende eso no entiende nada de radio. Maestro, el libro lo tenemos, ¿no? Vicky, lo tenemos, el libro lo tenemos en pantalla. Vos esto es streaming, vos estás allí, ¿ves? Ahí está. Ah, mirá. Ahí en esa pantalla, ¿ves? Ahí estás. ¿Quién es ese viejito que aparece? No, por favor. En todo caso somos 2. El periodismo es lindo porque se conoce a la gente. Los que siguen el programa por streaming, ahí lo tienen Carlos Ulanowski, con ilustraciones de Rep. Rep, que es un grande, ¿no? Sí, Rep embelleció este libro con sus ilustraciones y el prólogo de Sergio Holguín. Claro, Sergio. Que pone en su prólogo una frase muy luminosa que dice, la picardía es al periodista, tiene que estar en el ADN, en el gen del periodista, porque un periodista sin picardía es en todo caso un buen empleado que escribe bien. Claro. Bueno, Sergio estuvo acá hace poco, estuvimos hablando de Verónica Rosenthal, que es el personaje, yo soy periodista que él creó. Fana de Verónica Rosenthal. Claro, porque investiga. Sí. Igualmente pero aparte, digo, arriesga su vida, perdón. Pero aparte, digo, no. Yo la siento como que es un minón, ¿no? Entonces, sí, es un minón, claro, un minón. Sí. Pero se arriesga mucho. En la última novela se arriesga mucho. Muchas veces se arriesga. Sí. Bueno, lo último que te quiero decir es que el libro ya estaba terminado y de repente encontré una poesía de Antonio Requeni que seguramente debe haber sido tu compañero en La Nación. Obvio. Bueno, y me gustaría que la leas, es cortita. Vos vas a leer mucho mejor y la vas a encontrar mejor que yo. Al texto. Está al final. Sí, ¿no? Sí. Estamos con Carlos Ulanowski y mucha gente comunicándose con el 11 3200 0530. ¿La encontraste? Sí. Dale, mandate. Dice, se llama Ese hombre que escribe.
Escribir o vivir. ¿Acaso viva mucho más ese hombre que ahora escribe, solo en su cuarto, con furor, insomne, unos cuantos renglones azarosos? La hoja en blanco lo invita a la aventura, le hacen señas de fuego las palabras, que ordena y copia, corrigiendo un bosque, tachando una ciudad, adjetivando con un nuevo fulgor lo que antes era torpe y vulgar, oscuro, indiferente. Del otro lado, por la vida, dicen, transcurre el tiempo, el ruido, la rutina. Allí entre las paredes de su cuarto, allí entre las paredes de su cuerpo, él elige escribir, asume el riesgo de perecer o descubrir la cifra de su destino oculto en las palabras, porque solo por ellas ese hombre que escribe está viviendo y tal vez viva más allá de su muerte. Antonio Requeni, Hermoso. 1930. Hermoso texto, 1930. Carlos Ulanowski, lee el libro, haceme caso, la vas a pasar muy, pero muy bien leyendo el último libro de Carlos Ulanowski. Ya lo notaste, ya sabes el título. La editorial es Marea, editorial Marea, que es muy buena editorial. Ahí está Constanza Brunet. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias, Gracias a vos y gracias a Dani Franco. A Dani Franco, que anda por ahí. Esto y es feliz día a los locutores. Claro, yo los saludé. Acá tenemos dos, Vicky y Carlos. ¿Carlos? Sí, Carlos, lo dije bien. Claro, porque somos medios nuevos. Gracias. Ya volvemos. Esto es el